En esta clase vamos a empezar haciendo un repaso del gran tema que habíamos visto hasta ahora, que era la ley de la gravitación universal. Es decir, cómo es la fuerza entre dos objetos, la fuerza atractiva entre dos objetos que están a una cierta distancia. La ley de la gravitación universal que vamos a ver es la ley de la gravitación universal de Newton, que decía que la fuerza entre esos dos objetos, que es siempre atractiva, depende directamente del producto de sus masas y es inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que las separan, multiplicada por una constante que es la que llamamos constante de la gravitación universal, que es 6,674 por 10 a la menos 11 newton por metro al cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Esto es si los expresamos en las unidades del sistema MKS, que es el que estamos usando. ¿Está bien? Por supuesto que usando estas unidades tenemos que usar para las masas involucradas kilogramos y para la distancia que las separa metros. Entonces nos queda que la fuerza entre esos dos objetos, que es siempre atractiva, el módulo vale la constante por M1 por M2 dividido la distancia al cuadrado. ¿Está bien? Habíamos hecho algunos ejemplos, por ejemplo, dos personas que están a cierta distancia, cuál es la fuerza atractiva de gravitación que hay entre ellas. Pero el gran ejemplo que habíamos hecho era qué pasa con la fuerza que ejerce la Tierra sobre los objetos, que están en las cercanías de su superficie. Para eso, por supuesto, que necesitábamos la masa de la Tierra y el radio terrestre. La Tierra no es una esfera, vimos, pero es casi una esfera, un poco achatada en los polos y un poco engrosada en el ecuador. Entonces no tiene un radio único, pero tiene un radio medio, y ese radio medio es 6.371.000 metros, es decir, 6.371 kilómetros. Y la masa de la Tierra es 5,97 por 10 a la 24 kilogramos. Si queremos ser un poco más precisos, es 5,972 por 10 a la 24 kilogramos. Entonces, yo podría calcular cuánto es la fuerza con que la Tierra atrae a un objeto que está en las cercanías de su superficie. Por ejemplo, una personita o una persona. Esa persona tiene una masa a la que llamamos MP, o sea, la masa de la persona. Entonces podemos aplicar nuestra ecuación que sale de la ley de la gravitación universal. ¿Cómo habría que hacer? Escribimos la constante de gravitación universal, escribimos la masa de la Tierra y ponemos la masa de la persona. La masa de la persona va a quedar como incógnita. ¿Ok? Por ahora. Como incógnita, y vamos a ver al final de la cuenta lo que eso significaba. Y la distancia entre la Tierra y entre el centro de la Tierra y el centro de la persona va a ser 6.371.000 metros más la distancia que haya hasta el centro de la persona. Pero teniendo en cuenta que el radio ya es 6.371.000 metros, sumarle el medio metro o el metro o los 50 metros, suponiendo que la persona está subida a un edificio, es irrelevante, ¿no? Porque a 6.371.000 metros, sumarle 2 metros o sumarle 50 metros es irrelevante, ¿no? Es unas 6 millonésimas de lo que estamos hablando. Entonces vamos a dejar directamente los 6.371.000 metros y hay que elevarlos al cuadrado. Y ahora hay que hacer esta cuenta, ¿no? Entonces lo primero que vemos, lo primero que vería yo, es que acá tengo 10 a la 11 y acá tengo 10 a la 24. Entonces, ¿qué pasaba cuando tenía multiplicado numeritos que tenían la misma base? Lo que hacías era sumarse los exponentes, ¿no? Entonces, 10 a la 24 por 10 a la 11 es 10 a la 13. Bien, acá tenemos otra cosa que se puede simplificar. Yo diría que este cuadrado se va con este kilogramo, ¿no? Porque tengo kilogramo dividido kilogramo al cuadrado, entonces me queda nada más que kilogramo. Otra cosa que hay que hacer es 6.371.000 metros al cuadrado. Entonces me queda 4.059 por 10 a la 13 metros al cuadrado. Acá me quedó la masa de la persona
Y ahora hay que hacer 5,972 por 6,674, que da 39,857. Y me queda newton por metro al cuadrado sobre kilogramo. Perfecto. Ese fue el primer paso que hicimos en nuestra cuenta. Una vez que tenemos esto acá, ¿qué podemos simplificar un poco? Bueno, lo primero que vemos es que nos quedó 10 a la 13 arriba y 10 a la 13 abajo. Otra cosa que nos quedó fue metros al cuadrado arriba y metros al cuadrado abajo. Entonces, hacemos la cuenta de los numeritos que nos quedaron. 39,875 dividido 4,059. Eso nos da 9,8. Después nos quedó la masa de la persona, la masa de la persona. Y acá nos quedó newton sobre kilogramo. Pero newton, ¿qué era? Newton era kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Newton era kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y además hay un kilogramo dividiendo. ¿Está bien? Por último, podemos simplificar kilogramo con kilogramo. Entonces nos queda que la fuerza de atracción entre la persona y el planeta Tierra era 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por la masa de la persona. Entonces, ¿a qué era que llamábamos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado? Yo no sé qué dibujitos veían ustedes cuando eran chicos. Yo creo que son de la generación de Cartoon Network. Pero cuando yo era chico veía a un coyote que perseguía un correcaminos y que era un gran especialista en este tema. Y creo que él tiene la respuesta, así que lo vamos a ver. Efectivamente, este numerito de acá es al que llamamos aceleración gravitatoria terrestre. Aceleración gravitatoria terrestre. Entonces, es por eso que probablemente hayan visto que el peso de una persona o de un objeto en las cercanías de la superficie terrestre se calcula multiplicando 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por la masa de ese objeto. Por ejemplo, una persona de 70 kilogramos tiene una fuerza-peso que es 70 kilogramos multiplicada por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, y eso le da un número expresado en newtons. Entonces, no hacen toda esta cuenta porque siempre la distancia que hay entre cualquier objeto en la cercanía de la superficie terrestre y el centro de la Tierra es aproximadamente 6.371.000 metros. De esa manera, para cualquier objeto, esta parte de la cuenta es siempre la misma. Para cualquier objeto, lo único que cambia es la masa del objeto. Entonces, a esa fuerza gravitatoria entre la Tierra y ese objeto, sea una persona, un perro, una mesa o lo que sea, se calcula como 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por la masa de ese objeto, de esa mesa o de ese perro. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que se llama la aceleración gravitatoria terrestre. ¿Cómo se calcula la aceleración gravitatoria terrestre? En términos de la ley de gravitación universal, como ya lo vimos, es la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra dividido el radio de la Tierra al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, así obtenemos la aceleración gravitatoria terrestre, que casualmente o no tanto es la aceleración con la que cae un objeto que es liberado en las cercanías de la superficie terrestre. Pero un momento. Si para el planeta Tierra vale esto, si para el planeta Tierra se puede calcular la aceleración gravitatoria terrestre sencillamente
haciendo esta cuenta, que es multiplicar la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra dividido el radio terrestre al cuadrado, eso mismo se puede hacer para la Luna, para Marte, para Júpiter, para Saturno, para Neptuno, para Saturno. Puse 2 veces Saturno. Ok. Para Neptuno o para el Sol. ¿Cómo hago? Y bueno, tendría que saber cuánto es la masa de cualquiera de estos planetas, de la Luna o el Sol, y además cuánto es el radio medio. Pero esos son datos que están disponibles para todos, consultándolos en internet. Entonces, lo que van a hacer como tarea es calcular cuánto es la aceleración gravitatoria en cada uno de estos cuerpos celestes. Es decir, cuánto es la aceleración gravitatoria en las cercanías de la Luna. Lo que tienen que hacer es constante de gravitación universal por masa de la Luna dividido el radio de la Luna al cuadrado, y van a obtener cuánto es la aceleración gravitatoria no terrestre, sino lunar. ¿Está bien? Lo mismo se puede hacer para el planeta Marte, para el planeta Júpiter, para Saturno, para Neptuno y para el Sol. A pesar de que el Sol es como no tiene una superficie definida, pero se puede definir una superficie medio y también se puede definir un radio medio. Así que, repito, lo que les queda como tarea para la próxima, en que lo vamos a revisar, es calcular las aceleraciones gravitatorias para estos cuerpos celestes. ¿Está bien? Y en la próxima vamos a seguir con el tema de la fuerza eléctrica, ¿no? La fuerza entre dos objetos que tienen carga. La fuerza gravitatoria era la fuerza entre dos objetos debido a su masa. ¿Está bien? Si además tienen carga, va a haber una fuerza eléctrica. Pero lo dejamos para la próxima.